Bien, entonces hoy día tenemos la presentación de Andrea Herman Zúñiga. Esta es la última presentación del año, eh, con el texto o la presentación, la cimentación del Museo Nacional de Chile, 1842-1853, progresión y pérdida de las colecciones del Museo Nacional, o al revés parece, y tiene No, que ver no, con no su trabajo importa. de magíster. Así que muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Bueno, en realidad soy yo la que tiene que agradecer a la invitación. Yo siempre me he sentido muy como infiltrada en esta área. Em, Quisiera un poco presentarme. Yo soy conservadora, restauradora y museóloga. Trabajo hace ya 27 años, principalmente en gestión de colecciones. Entonces, esto es como, así como las películas que tienen parte uno, parte 2. Para mí esta película esta vez es personal, porque el tema de las colecciones es lo que he hecho toda mi vida y no se imaginan cuántas veces he tenido objetos en mis manos que no tengo idea de dónde vienen. No sé su historia, no sé nada. Entonces se hacen trabajos incompletos porque no tenemos antecedentes. Y esta investigación para mí ha sido súper importante en mi fase también de conservadora restauradora y de gestora de colecciones, que es principalmente mi desempeño. Bueno, con ustedes quiero compartir hoy día una conversación. En realidad yo creo que no tengo cabeza a estas alturas del año para ser muy académica. Quisiera más bien tener como un momento de encuentro más distendido, pensando que es el penúltimo viernes del año, de diciembre. Estamos todos cansados. Yo personalmente estoy súper cansada. Entonces creo que va a ser más entretenido si conversamos del Museo Nacional. Ese es el tema que nos convoca hoy día o el tema mío de mi investigación y de un periodo en particular y además de las colecciones, porque hay otras aristas también en mi investigación, pero hoy día quisiera conversarles sobre las investigaciones puntualmente. Bueno, lo primero que uno piensa, si yo les digo Museo Nacional, como que todo el mundo, o no sé si todo el mundo, pero es fácil que uno se imagine la Quinta Normal. Es tan fuerte la presencia de este edificio en Santiago y ha estado ahí durante tantos años que uno hace como el vínculo directo, museo, Museo Nacional de Historia Natural, la Quinta Normal. Pero yo hoy día no vengo a hablar de la Quinta Normal, vengo a hablar del museo de antes de la Quinta Normal. La otra relación directa que uno hace es Museo Nacional, Claudio Gay o Rodolfo Filippi. Pero yo tampoco vengo a hablar ni de Gay ni de Filippi. En realidad les vengo a hablar del paréntesis de Gay y Filippi, entre uno y otro, cuando el Museo Nacional, actual Museo Nacional de Historia Natural, no tenía naturalista, pero eso no significa que no tenía director, solo no tenía naturalista a cargo. Así como bien rapidito, para hacer un contexto, em, Gay se fue a Chile, perdón, en junio de 1842. Pero cuando él se fue, inmediatamente, es más, antes de que él partiera, quedó a cargo Francisco García Huidobro, que vemos aquí el primero de la lista. Y Francisco García Huidobro ya era el director de la Biblioteca Nacional, había sido por muchísimos años director y fue parte también de la comisión científica. La comisión científica era un equipo compuesto por tres personas, entre que los vemos aquí también. Uno era Francisco García Huidobro, el otro era Alejo Besanillas, que era físico, y el que no está aquí porque nunca estuvo relacionado en la dirección del museo, que es lo más curioso, que fue el boticario Vicente Bustillos, que fue quien lideró la comisión. Bueno, cuando Gay se fue, eh, Francisco García Huidobro quedó a cargo. Y en 1842, cuando se creó la Universidad de Chile, como dicen los abogados, por el solo Ministerio de la Ley, el museo pasó a ser parte de la Universidad de Chile. Y entonces quedó estipulado que el decano de la Facultad de Matemáticas y Física tenía que ser, por defecto,
el director de la entidad. Así fue que Andrés de Gorbea se convirtió en el director del Museo Nacional y en realidad como que siempre fue él el director, porque aunque tenemos otras personas aquí, estos recuadros es porque no hay imagen de ellos, o por lo menos no he sido capaz de encontrarla hasta el día de hoy, pero estuvieron súper poquito tiempo. Cuando murió Andrés de Gorbea, por un asunto de suplirlo mientras se elegía el siguiente decano, asumió Alejo de Sanilla, o sea, fue interino. Después salió en el concurso Francisco de Borja Solar hasta que se contrató a Filiberto Germain en el año 53. Pero en realidad fue Andrés de Gorbea quien estuvo todo el tiempo a cargo del Museo Nacional. Ahora, uno se pregunta también por qué no hay investigaciones en este momento. Eh, es como un triángulo de las Bermudas. Entre el año 42 y el año 53 no hay prácticamente nada. No, hay en realidad algunas fuentes primarias que señalan cosas que no son muy agradables ni tentadoras. La historiografía entonces dice que cuando el naturalista francés Claude Guay, o Claudio Gay como le decimos nosotros, retornó a su país en 1842, el Museo Nacional quedó abandonado y sus colecciones prácticamente desaparecieron. Esta lamentable situación se revirtió solo con la asunción del médico germano Rodolfo Amando Filippi. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué se dice, la historiografía dice? Bueno, la historiografía, ya les voy a mostrar por qué se ha creado como este mito urbano de que el museo prácticamente desapareció durante estos años. Entonces, la pregunta que nos guía es, bueno, ¿y será cierto? ¿Habrá realmente eh, casi desaparecido? ¿Entró en tal decadencia? Bueno, mi tesis al respecto es que en general esta situación de la institución Gabinete de Historia Natural o Museo Nacional, como se llamó después, desde el principio fue concebido como un encargo colateral a otra tarea principal. Esto yo lo denomino en mi investigación la condición de colateralidad. ¿Por qué es esta condición de colateralidad? Es porque ya cuando en 1830 se contrató a Gay, se le encargaron un montón de cosas en el contrato, que buscara los ríos, que hiciera estadística, em, que buscara los caminos también, qué recursos naturales podían ser explotables, muchas cosas. Y solo un puntito de todos los encargos que se le hicieron fue crear un gabinete. Y además, la verdad, si uno lee la carta que Gay mandó a Portales y el contrato que el Estado finalmente desarrolló y que Gay firmó, son prácticamente idénticos. O sea, en realidad pareciera ser que la iniciativa de crear un gabinete de historia natural partió del mismo Gay. Bueno, pero su función principal era hacer este catastro de bienes explotables y un puntito del contrato era el museo. Bueno, como les comentaba, esta como visión negativa de lo que aconteció entre 1842 y 1853, en realidad tiene, creo yo, su fundamento en algunas fuentes primarias eh, que parten ya desde Rodolfo Filippi, cuando en 1851 visitó el museo con Ignacio Domeyko, y él escribe en sus memorias, que fueron publicadas muchos años después por su hijo, que fue sorprendido de su pobreza y que no ha visto entonces, por ejemplo, ningún vaso de los aborígenes. Pero no tuve tiempo en esa visita de estudiar el museo prolijamente. ¿Habrá acaso desaparecido muchos objetos colocados por Gay en el Museo Suroeste? Esta pobreza me causó mucha admiración, la que aumentó todavía más tarde por la lectura de la excelente obra, bla, bla, bla. O sea, ya es súper negativo. ¿Habrá acaso desaparecido y que se sorprendió por su pobreza? Esto fue en 1851. Poco después, Andrés Bello, que para ese entonces era
el rector de la Universidad de Chile, en una sesión de un pleno universitario, también hace una observación bastante negativa. Dice, una exhibición de los productos de la naturaleza en sus tres reinos, era una propuesta que él tenía. No queda muy claro en realidad si se trata de renovar el museo, de mejorar el museo, pero una nueva propuesta. Repito entonces, una exhibición de los productos de la naturaleza en sus tres reinos es otro medio necesario de fomentar su estudio. Lo que con el título de Museo Nacional poseemos se halla en un estado lamentable de decadencia. O sea, no mejora en nada. Después tenemos otra información que es de la Guía del Museo Nacional, un documento que se hacía para que los visitantes pudieran recorrer leyendo, algo así como podría ser como la app del momento, pero sin código QR, era un librito impreso. Entonces, aquí dice que a la partida de Gay, que eso fue en 1842, como ya lo había comentado, el museo fue encargado al director de la Biblioteca Nacional, lo que les comenté, García Huidobro, y con frecuencia solía recibir obsequios remitidos por su fundador. La verdad, algunos nomás. Bueno, pero desde esa época el museo no progresó. El museo no se conservó, antes bien sufrió menoscabos y deterioros de tanta consideración que en 1850 solo se conservaban las aves y las plantas, no pudiendo éstas, sin embargo, representar ni la mitad de las especies chilenas. El reino mineral y casi todos los órdenes del animal estaban totalmente ausentes. El museo era entonces un caos de mil cosas diferentes amontonadas en una sala estrecha. O sea, vamos de mal en peor. Esto fue 1878. Por último, tenemos otro testimonio que dice, desde la separación de Gay, la empresa, que por su naturaleza no podía gozar de gran popularidad, decaía hasta quedar de ella poco más que la sección ornitológica y el herbario. Ahí se refiere principalmente al herbario de Carlo Bertero, que fue colectado bastante tiempo antes, incluso antes que Gay, si no me equivoco, 1827. Em, y bueno, también habían plantas que había dejado Gay, pero ese es el herbario al que probablemente hace relación. Y esto ya estamos hablando en 1886. O sea, vemos de todos estos testimonios que en realidad eh, es altamente probable que no hayan estudios previos de este periodo porque es como súper poco tentador estudiar la derrota. Es como los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Nadie quiere como hurgar en las penurias. Pero para decir que las cosas se habían perdido, hay que saber qué había y si acaso ingresó algo nuevo en este periodo de limbo entre un gran director como Guy y otro gran director como Filippi. ¿Y cómo sabemos qué había antes? Porque así como lo dice el profesor Sangüesa en el capítulo en Museos al Detalle, del que se llama el Gabinete de Historia Natural, completo se llama el Gabinete de Historia Natural de Santiago de Chile, 1823-1853, y dice, a pesar de lo prometido, no dejó un catálogo de sus colecciones. Eso es de Guy. Guy se suponía dentro de sus instrucciones de lo que estaba convenido, que antes de irse él tenía que dejar un catálogo de todo lo que había dejado, y eso no se cumplió. Entonces, ¿cómo saber qué es lo que había en Chile? Bueno, lo podemos saber por documentación. Pero, ¿qué es documentación? Y ahí tenemos otro capítulo súper interesante, porque no lo voy a leer porque es muy largo, pero que es hacia una historia burocrática de las ciencias de Irina Podgorny, que está también en este libro, muy entretenido por lo demás del capítulo. Pero en ese capítulo se desarrolla ampliamente la relevancia que tiene el asunto burocrático de la documentación. Y ahí es donde yo digo, esta vez es personal, porque en estos años en que yo he trabajado con colecciones, justamente una de las cosas relevantes es la documentación y la conservación. ¿Qué implica la documentación? La documentación es un proceso, la verdad,
como dice Podgorny, burocrático. ¿Por qué significa? Hacer listados, pero no solo un listado, porque eso es un inventario. Implica además entender de dónde viene la pieza. ¿Fue donada? ¿Fue comprada? ¿Fue colectada? ¿Fueron casados? ¿Por quién? ¿En qué momento? ¿Hay publicaciones al respecto? No hay publicaciones al respecto. Si se excavó, ¿a qué profundidad salió? ¿Cuál era el contexto de ese objeto excavado? Si es una colección paleontológica, además de saber quién hizo la investigación, quién lo rescató, a qué altura, era en la costa, o sea, todos esos detalles, todo lo que da el contexto de los objetos es la documentación. Y esa documentación es escasa, muy escasa, sobre todo en estas colecciones primigenias. Entonces, ¿cómo hacemos este juego para saber qué había si no tenemos el catálogo, el listado o el inventario que, que debería haber dejado Guy y no lo hizo? Barros Arana dice que Guy se llevó casi todo. Apartó de ellas todas las muestras que necesitaba llevar a Europa para que sus colaboradores hicieran la clasificación y las descripciones que han compuesto los 8 volúmenes de zoología y los 8 de botánica de su historia de Chile. O sea, Guy se llevó muchas cosas porque era el material. Por supuesto, no había 3D como nosotros tenemos, ni las fotografías que nosotros tenemos. Entonces tenía que llevarse personalmente los objetos, las piezas, las colectas, los especímenes, para analizarlos en directo en Francia con todo su equipo de colaboradores y escribir su obra tan conocida. Eh, pero, ¿qué se llevó? ¿Dónde está el detalle? Además, Barros Arana agrega algo muy interesante. Dice, al hacer esta separación, Guy escogió para sí los mejores ejemplares y en el caso de no haber más que uno solo, no vaciló en llevárselo, persuadido de que en Chile sería fácil procurarse otro, mientras que en París no podría obtenerlo de ningún modo. Tiene lógica, ¿no? Allá evidentemente no iba a conseguir otro. Pero a pesar de que no tenemos un inventario de Guy, sí tenemos una cuenta que está en las sesiones de los cuerpos legislativos de la Cámara de Diputados. Y si bien no es un inventario propiamente tal, porque no es un listado así como ordenado que diga de cuáles objetos había, cuántos ejemplares, pero por lo menos tenemos una aproximación. Y esa aproximación, calculadora en mano, o sea, de la manera más análoga que se puedan imaginar, eh, puede uno llegar a cifras. Y por otro lado, tenemos sí un inventario o bastante más parecido a lo que entenderíamos hoy por un inventario, el trabajo que hizo Francisco García Huidobro cuando se recibió como director. La exigencia, en realidad no fue cuando se recibió como director, sino cuando Gorbea, Andrés de Gorbea, tuvo que hacerse cargo del museo. A cambio tenía que Francisco García Huidobro hacer un inventario y hacer el traspaso. Bueno, en ese traspaso sí tenemos información. Entonces, a todo esto está en la tesis y en el libro de Daniela Serra, que ha sido un gran aporte poder encontrar esta información porque permite muchos análisis, lo que hizo ella con mi humilde aporte y todos los que vengan después porque es un documento maravilloso. Bueno, con estas dos cosas podemos empezar a jugar y saber cuánto se llevó y cuánto quedó en Chile. No voy a leer todos los números porque puede ser una lata. Y además tenemos el gran problema que Guy tiene datos como 1000 y tantas, o algunos, o colección. O sea, esta es una cuenta absolutamente imprecisa con todas las faltas. O sea, aquí un matemático enloquece porque no hay cómo agarrarlo, no hay ninguna fiabilidad de números. Es una aproximación, pero una aproximación que nos ayuda a saber cosas interesantes, como por ejemplo los números más importantes. ¿Qué significa esto menos 3467? En la cuenta, Guy dice que tenía 7000 insectos colectados. En las cuentas de García Huidobro dice
que contó 3.533 insectos. Por lo tanto, podemos saber que Guy se llevó consigo algo así como 3.500 insectos. Y el otro número como significativo es de botánica, que Guy cuenta también 7.000, no sé si se le habrán confundido los números, pero pues le gusta el 7.000. 7.000 elementos de botánica, y García Huidobro cuenta 50 nomás. Eso significa que casi 7.000, o sea, casi todo lo que colectó, se lo llevó. La colección de Bertero no, porque esa sigue hasta el día de hoy en el Museo Nacional de Historia Natural. Bueno, esta imprecisa cuenta nos da un resultado de que más o menos se llevó unas 8.000 objetos consigo a Francia. Podríamos decir que esa fue la primera gran merma de colecciones que tuvo el Museo Nacional respecto de lo que se había colectado durante aproximadamente 10 años que Guy estuvo haciendo su trabajo de campo por todo el territorio nacional. Ahora, ¿se perdió todo? O sea, ¿y qué pasó con esa otra cantidad, con la que quedó? Porque lo que les leí, los testimonios, dicen cosas como que, o sea, fue un desastre, como que lo que dejó no quedó nada, quedó, no sé, polvito, desapareció. Bueno, no fue tan así, es bastante más matizado y no es ni blanco ni negro, sino que la gama de grises entre medio es gigantesca. Como decía uno de los testimonios de las fuentes primarias, Guy enviaba de vez en cuando algunas cosas. Hay una carta muy entretenida, aquí no la tengo, en que él envía algunos productos y cuenta que además va a mandar otras cosas que no ha podido enviarlas aún. Y dentro de esas otras cosas, dice que va a mandar un león de África con melena y todo. Lo más gracioso es que eso es una carta que dice lo que va a hacer. Pues al poco tiempo apareció una noticia en el periódico El Progreso donde dice que el museo se ha enriquecido con un hermoso león de melena que todos conocemos de fama y como un verdadero tipo de la generosa fiera. O sea, al tiro lo dieron por sentado que el león estaba. La verdad es que hasta el día de hoy nunca he sabido si el león llegó o no le llegó. Estuve averiguando en el Museo Nacional de Historia Natural. Hay unos leones, no se tiene información de que hayan sido los leones, este león que pudiese haber mandado Guy, porque no tenemos constancia de eso. Pero no eran solo envíos de Guy hacia Chile, sino también de Chile hacia Guy. Y así podemos verlo en un oficio, no lo voy a leer, pero donde se siguen mandando objetos de historia natural a Francia. O sea, no es de un lado hacia Chile, sino que es ida y vuelta. Otro modo de adquisición que hubo en el museo y con el que se siguieron engrosando las colecciones tiene que ver con donaciones, donaciones tanto de particulares como donaciones, podríamos decir, fiscales, porque esto viene de un intendente, si no me equivoco, de Chiloé. Es súper interesante, manda varias cosas, manda una momia, manda este objeto de aquí, es una cerradura de madera, completamente hecha de madera. Puse una pura foto y de este lado porque dice quién lo donó, que eso es espectacular, que nunca a nadie le haya sacado la etiqueta, porque dice que fue donado por el señor Lira. Está este botecito maravilloso con todo su aparejo, dice el inventario, eran varias cosas. Subsisten hasta el día de hoy, estos actualmente están en el museo. La foto de gentileza de Christian Becker, jefe de colecciones, que la sacó especialmente para mi investigación, así que estoy muy agradecida. Y así vamos viendo cómo van entrando cosas. Aquí no voy a entrar en detalle de descripciones del mapa, para eso Rafael Sagredo tiene un artículo extenso donde eh, elabora, estudia y desarrolla distintos aspectos relativos al mapa.
al mapa que dejó Gay, que es el borrador de lo que después iría en su obra, en forma definitiva, este quedó aquí. Aquí lo que quiero destacar es que cuando em, quedó esto, se envió al Museo Nacional porque se consideraba que el Museo Nacional era el lugar apropiado donde debían guardarse estas cosas valiosas. Entonces, aquí vamos viendo un proceso muy interesante de primeros objetos que eran absolutamente de historia natural, que eso es también relativo, porque en realidad Guy dejó otras cosas que no eran solo de historia natural y dejó objetos de su colección personal, o sea, también habían objetos de historia natural, pero extranjeros. Em, pero se van agregando esta cerradura chilota, el barquito este con su aparejo, la momia que mandan, claro, ya no existe, pero en el listado está de que se recibió, y vamos aumentando a otro tipo de colecciones. El depósito de privilegio exclusivo también tiene que ver con el museo. Los privilegios exclusivos fueron una ley de 1840, que es lo que podríamos entender hoy día como la propiedad intelectual, pero principalmente era relativo a obras para explotar algo, como tipos de métodos para extraer metales, métodos para extraer plata, métodos para sacar agua con otro modelo de pozo, ese tipo de cosas. Y el proceso era el siguiente: la persona interesada como en inscribir su creación, su invento, tenía que presentárselo al gobierno. El gobierno entonces mandaba a un par de personas, de acuerdo a la temática que se tratara este invento, a que vieran si eso funcionaba, no funcionaba, estaba bien, les parecía apropiado. Ellos después elaboraban un informe, y si ese informe era aceptado, era positivo, entonces la descripción del objeto, de sus dibujos, incluso maquetas, tenían que ser depositadas en el Museo Nacional, en una caja fuerte, en un sobre sellado con lacre, y quedaba resguardado entonces en el museo por el tiempo que se hubiese otorgado ese privilegio exclusivo: 4 años, 7 años, 10 años, lo que fuera. Después de eso el museo ya se desentendía. El caso que les muestro aquí es súper interesante, primero porque es el primero. Es el primer privilegio exclusivo del que se tiene constancia que ingresó, y que es el método para hacer ron de Andrés Blest. El mismo de Blest Cana, pero no el mismo, si no me equivoco, este era un tío, era un pariente. Em, este creo, si no me equivoco, se demoró como 4 años hasta que le dieran el permiso, hasta que saliera la ley. Estaban todos así como probando, probando. Pero lo atractivo que tiene es que este privilegio se abrió en algún momento y quedó constancia. Se abrió seguramente para revisarlo, no sabemos exactamente por qué, pero se escribió en el mismo documento que se había abierto conforme la ley y después se había vuelto a cerrar. Y lo otro entretenido es que entre el inventario que les mostré, hecho por García Huidobro para presentárselo a Andrés de Gorbea, existe una caja grande de fierro que contiene los privilegios exclusivos concedidos a varias personas. No estamos 100% seguros de que sea esta caja, pero es altamente probable de que por el peso, que debe pesar del terror, porque es de fierro fundido, nunca nadie la haya sacado del Museo de Historia Natural, y hasta el día de hoy está ahí, nadie la ha movido, y creemos que podría ser la caja donde se guardaban los privilegios exclusivos. Otro modo de adquisición de objetos. Ah, se me olvidó algo importante. El museo estaba bastante contento con esto. Estaba la instrucción de que las maquetas que llegaran fueran puestas en vitrinas del mi propio museo, pero además tenían que pagar por cada privilegio exclusivo. El que lo ingresaba tenía que pagar 50 pesos. Y esos 50 pesos iban a las arcas del museo. O sea, era platita que recibía el museo para su funcionamiento. Retomo. Las exposiciones nacionales, ese es un tema súper atractivo, creo que no se había abordado antes relativo al museo. Eran exposiciones, como su nombre lo dice. No sé si los que están presentes se acuerdan de lo que era la FISA, esta grande exposición
que demuestra que no tenía el objetivo de vender, sino el objetivo de hacer negocios, donde se iba a mirar más que a comprar, donde se iba a conocer los avances tecnológicos, donde se iba a observar qué de nuevo se había hecho en ciertas áreas. Bueno, en 1848, entre el 48 y el 50, según em, el investigador Danilo Duarte, esto partió en 1848, que se hizo la primera exposición nacional. Quedó el mandato de que si es que se tomaba bien, porque no era una obligación, no era como los privilegios exclusivos que derechamente tenían que ir a parar al Museo Nacional. No, en el caso de la exposición nacional era una posibilidad que si el jurado que premiaba estos avances tecnológicos, estos objetos que presentaba la gente, porque había de artesanía, incluso se premiaba la moral de los establecimientos de educación fiscal. Si de todas estas cosas había, el jurado estimaba que habían objetos que ameritaban quedarse en el museo, podían ser enviados al museo. En cuanto a documentos, he encontrado solo dos que me gustan mucho su descripción. Eh, Le mandan un oficio al Museo Nacional, dice que tiene que pagarle 500 pesos al ganador. Y después también dice al mismo, se manda a colocar en el museo el cochecito que se compra al niño Rivadeneira. No tenemos idea quién es el niño de Rivadeneira, no tengo más antecedentes, no los he podido encontrar, pero supongamos que es un niño, por algo dice el niño Rivadeneira, y que debe haber confeccionado esto y lo encontró la comisión lo suficientemente interesante como para que fuera a parar al museo. Entonces, vamos sumando, ¿no es cierto? Tenemos los objetos de historia natural, tenemos los privilegios exclusivos, tenemos las exposiciones nacionales. Aquí tenemos otro ejemplo de un candado también que un candado de madera, si no me equivoco, que fue también enviado al Museo Nacional y no hay documento, pero probablemente esto haya sido también de las exposiciones nacionales, porque aparece en uno de los inventarios una chapa de madera chilota idéntica, o sea, parecida el funcionamiento, el mecanismo a la donada, a la foto que les mostré anteriormente del señor Lira, pero esta no es donada por el señor Lira, esta es otra. Entonces, lo más probable es que esta, dado que hay en un listado una que no es la del señor Lira, corresponda a las exposiciones nacionales, por el tipo de manufactura. Otro tipo de donaciones, no es este mastodonte que está aquí, ¿ah? Otro tipo de donaciones fue en el año 1842, en la laguna de Tahuatahua, que llevaba recién un año seca, porque ahora le decimos Tahuatahua, pero eso era laguna, encontraron unos restos de mastodonte, de un ser antediluviano, muy interesante y causó revuelo y salió publicado en los diarios. Aquí tenemos el recorte del Mercurio, que fue hallado y que no sabían qué lo que era y que se lamentaba que no hubiese una persona inteligente que pudiese sacarle partido a esta información tan interesante y que ojalá llegase a parar al Museo Nacional. Afortunadamente, sí llegó a parar al Museo Nacional. El dueño del predio, el señor Javier Errázuriz, envió las piezas de mastodonte y lamentablemente hoy día no sabemos dónde están. Están los registros en el museo, pero el objeto propiamente tal, tangible, no hay certeza de que se encuentre, no se da por perdido. Hay una gran sección de paleontología que todavía no ha sido intervenida. En detalle pudiese aparecer. Y la foto que les comparto aquí en la presentación es un mastodonte que se hizo en Tahuatahua como atractivo turístico para que realzar esta cosa de que la laguna era un lugar em, con megafauna. Bueno, la verdad es que es súper interesante, hay muchas investigaciones hasta el día de hoy de rescates paleontológicos en Tahuatahua, pero no es el tema de la presentación actual. Aquí debo decir que esta foto no corresponde a la noticia. Esta es una foto efectivamente de la Universidad de Chile, de la sección teratológica
del Museo Anatómico de la Universidad de Chile, pero no corresponde a la noticia. Yo fui al museo, hablé con el doctor Cárdenas, quien es la persona que está a cargo, y revisamos, o sea, él revisó porque yo no tengo conocimientos anatómicos para saber si el feto doble descrito en esta noticia, que fue donado al museo en el año 44, corresponde a alguno de los fetos dobles que ellos tienen. Según el doctor Cárdenas, la descripción no es lo suficientemente detallada, a pesar de que es bastante detallada a mis ojos legos de que no soy del área, pero no tiene el detalle suficiente para saber si es o no y si se perdió, porque en el Museo Nacional de Historia Natural no está. Em, pero lo que sí es interesante es que tenemos otro tipo de colecciones de nuevo, ¿se dan cuenta? Tenemos el mastodonte y ahora tenemos un feto con malformación de la colección teratológica, es decir, para esa época una monstruosidad. Otro tipo de nación, súper distinta, de tenor histórico. La señora doña Rosa O'Higgins, en realidad no era Rosa O'Higgins, pero ella firmaba al parecer como Rosa O'Higgins, donó una espada, no tengo certeza de que sea esta, la donó al Museo Nacional. mm, Filippi hizo una purga de colecciones cuando él asumió y envió muchas cosas a lo que actualmente es el Museo Histórico Nacional, y es altamente probable que la espada de Higgins se la haya mandado al museo, al otro museo. Pero como no tenemos constancia, pongo ahí con signos de interrogación, ¿será acaso esta? Porque como espada de Higgins en el museo aparece esta. Lo interesante, más allá de que sea o no sea, es que de nuevo vamos ampliando. Tenemos toda esta variopinta, heterogénea muestra de objetos que ya se escapan absolutamente de lo que podíamos entender como historia natural. Y seguimos aumentando cosas. Llegaron al museo también las banderas que habían sido tomadas como, ¿cómo se dice eso? Em, Capturadas, dice el mensaje. Las banderas españolas que habían sido tomadas por el Ejército Nacional y que estaban en la catedral. Entonces, el señor Camilo Vial determinó que ahí se iban a deteriorar y que tenían que ir a parar al Museo Nacional con instrucciones bien claras de que tenían que estar en un mueble vidriado, eh, con llave, y que una vez al año, todos los meses de septiembre, tenía que hacerse una revisión para asegurar su conservación. Sabemos que esas banderas llegaron al Museo Histórico, como dice este documento, em, y en este momento no sabemos dónde están. Probablemente puede ser, habría que hacer el seguimiento, no es algo que yo haya hecho todavía, que estuviesen en el Museo Militar, pero en este momento no están en el Museo Histórico, ni menos en el Museo Nacional de Historia Natural. Ahora, lo interesante también de estas banderas es que, por supuesto, se consideraba un objeto valioso, de un gran valor patrimonial, porque era una manera de mostrar que el ejército chileno se había sobrepuesto, ¿no es cierto?, que había ganado al yugo ibérico, y entonces con mucho honor y mucho orgullo se tenían que mostrar estos objetos patrimoniales. Eh, Hay un testimonio muy largo que no lo vamos a ver ahora, pero si lo pueden revisar más personalmente, sumamente interesante. James Melville Gillis, el astrónomo, en su libro, que está descargable en memoria chilena, abierto, gratuito para cualquier persona, hace una descripción estupenda, maravillosa del Museo Nacional y hace alusión a las banderas. Dice que en una sala contigua y cuidadosamente conservados en vitrinas con puertas de cristal, o sea, se cumplió lo que mandó hacer Camilo Vial, se encuentran las banderas y otros trofeos capturados en batalla,
en todos los casos tristes emblemas del sufrimiento humano y de los derechos violados, y cuya exhibición por parte de cualquier nación es una de las reliquias que en una caballería bárbara escasamente acorde a una época ilustrada. O sea, lo interesante de esta visión es que para Gillis era bárbaro exhibir estas banderas y para el Estado de Chile era un orgullo el mismo objeto. También habían aportes de otros países. Em, Este es un ejemplo nomás de un regalo que se envió, esta pintura de los reyes incas, que salió publicado en el diario El Progreso, y podría ser, porque tampoco tenemos certeza 100%, que es la que actualmente está en el Museo del Carmen, coinciden las descripciones, pero hay muchas pinturas de este tipo, entonces también se podría haber perdido. Pero podría llegar a ser que fuera la misma. eh, pero lo interesante es que más allá de que sea o no sea la misma, lo entretenido es cómo va variando y cómo va aumentando y cómo esta colección que partió como un gabinete de productos naturales que pudiesen proveer información para la explotación económica, para enriquecer finalmente al país, se va diversificando y vamos viendo cómo se va volviendo tan heterogénea y cómo va involucrando otros tipos de materialidades. Creo que esta es la última que tengo para mostrarles de este tipo de colecciones, es esta de acá atrás, que esta es una noticia muy curiosa porque llegó por casualidad. ¿Cómo es eso de casualidad? Hasta el momento no lo sé. El mismo profesor Cárdenas que les comenté que me había contribuido tratando de identificar los fetos dobles, él hizo una investigación muy acuciosa sobre esta estatua anatómica de papel maché que llegó a Chile y el gobierno decidió invertir y decidió comprársela al doctor Osú, que ya venía fabricando desde 1828 este tipo de cosas. Hay colecciones maravillosas de este tipo en el Museo de la Educación que no tiene que ver, pero como las han pasado por mis manos, entonces les comento, si alguien se interesa en el tema, es un tema espectacular. Y este objeto estuvo en el museo. Según las fuentes, nunca estuvo en exhibición. Según el criterio de Filippi, no era apto para estar en el museo a vista de cualquier persona. Así que al parecer solo se recibió y no se usó. Es bien curioso que no haya ido a parar a medicina inmediatamente, pero la cosa es que estuvo durante años y años en el museo. Bueno, entonces, como les estaba comentando, en este relato que aborda específicamente este tema de la transición de las colecciones, es el, ¿era Gabinete de Historia Natural o Museo Nacional? Bueno, respecto del nombre, la verdad es que es bastante intrascendente, ya lo ha desarrollado Daniela Serra antes. Si se ve un seguimiento, el nombre no tiene mayor incidencia. Al parecer, como que se usaba más gabinete antes y después fue pasando de moda. Lo mismo he visto yo en los documentos, indistintamente dicen una vez museo, dicen a veces gabinete, a veces vienen las dos palabras juntas, museo o gabinete, o museo de historia natural y museo, da igual. El tema no es cómo se llama, el tema es qué es. Las colecciones diversas estuvieron siempre. O sea, ya desde la colección que dejó Gay en Chile, ya tenía objetos que no eran nacionales, que eran europeos, y además tenía malformaciones y monstruosidades, según consta en los documentos. Lo otro importante es que esta decadencia aludida eh, no es que el museo quedara votado, nunca quedó votado, siempre tuvo un director responsable además, o sea, primero García Huidobro, que había sido de la comisión científica, después otro científico, que es Andrés de Gorbea. Lo que pasa es que no era un científico en el área de ciencias naturales, pero era un hombre de ciencia. Y todos los otros directores, todos fueron personas que tenían interés en el museo. El problema es que no eran especialistas en el área y, como dice Podgorny en el artículo que les mencioné, no tenían el conocimiento para llevar esta burocracia
que era tan necesaria para la documentación de las colecciones. Los intercambios internacionales, que también podría uno decir, ya, pero paró. No, no es así. El Estado se mantuvo haciendo intercambios, ya vieron la pintura que llegó de regalo, pero no es solo eso, o sea, tenían contacto con otros gabinetes en Bélgica, en otros países, iban y volvían objetos, llegaban objetos de otros lugares, o sea, esto se mantuvo también. Ingresos nacionales, les mostré apenas así una muestrita de las cosas que ingresaron. Hay muchísimas más. E ingresos internacionales, también hubo. Eh, Les puse esta imagen de los zoófitos porque es muy entretenido. Aparece en el listado de los zoófitos. Los zoófitos es una cosa que no existe. O sea, actualmente está desechado. Eran una mezcla entre plantas y animales, que ya no existe esa clasificación. Pero podemos decir que en realidad todos los testimonios de esta decadencia no eran tal. Pero si no eran tal, ¿por qué? ¿De dónde viene ese comentario? Bueno, el comentario viene principalmente de Filippi, que dice como en sus memorias que cuando me hice cargo del museo lo inspeccioné detenidamente y noté en primer lugar que había en él muchos objetos que no tenían ninguna relación con la historia natural. Eso es cierto. Como pudimos ver, estaba lleno de objetos o se habían enriquecido durante este lapso de 11 años entre 1842 y 1853 con gran cantidad de colecciones, con heterogéneos tipos de colecciones de áreas muy diversas y muy interesantes. Tenían como el mismo valor, ¿no es cierto?, estas cerraduras de madera chilota y las banderas capturadas a los ejércitos españoles, a la espada de O'Higgins y muestrarios de botánica. Eh, en realidad, principalmente el museo no era al estilo de Filippi, era otro tipo de museo. No era el Museo de Historia Natural que él quizá, tal vez, era lo que él pensaba que iba a dirigir, porque para eso lo contrataron. Bueno, pero ¿cómo vamos a saber en realidad si esto que, como yo les mostré un par de cosas nomás, a lo mejor fueron esas nomás las que ingresaron? No, ingresaron más, porque tenemos otro inventario que está en los archivos del actual Museo Nacional de Historia Natural. Lamentablemente, esto es una captura de pantalla de mi Word, porque todavía ellos no resuelven un tema de propiedad intelectual con los documentos, así que no les puedo compartir fotos del documento, es un trocito nomás, pero lo interesante es que el documento existe. Y el documento es bastante más parecido al de García Huidobro en el sentido de que es cuantificable y se puede hacer también una comparación más o menos como la otra. Y aquí podemos evidenciar con números del todo imperfecto, igual que la otra vez, porque la verdad es que los campos no son los mismos, hay hartas dificultades, pero sí podemos jugar un poco con la cifra y decir que el museo no se perdió por completo. Que en el inventario de García Huidobro sumaban una cantidad aproximada de 7.700 y tantas objetos, y en el inventario de Filiberto Germain de 1853 se sumaban 6.176 objetos. Es decir, la pérdida fue aproximadamente de un 20%. No es que el museo haya desaparecido, no es que todo se haya perdido, no es como las definiciones que les leí al principio, que dicen que había caído en un profundo estado de decadencia. O sea, lo que realmente sí sucedió es que, como les comenté, esta condición de colateralidad que tuvo el museo, y a pesar de que sus directores eran hombres de ciencia, pero no eran expertos en el área de ciencias naturales, y como no eran expertos en este sistema, carecían de esa estructura burocrática necesaria para llevar la documentación. Y lo que sí faltó en este momento histórico fue el rigor científico y la publicación. No hubo investigación. Eso es lo que realmente faltó durante estos 11 años que marcan, ¿no es cierto?, el paréntesis entre Gay y entre Filippi. ¿Dónde estuvo la decadencia? ¿Cuáles fueron los problemas? Identificamos tres. El uso pedagógico,
que en más de una oportunidad se pidieron y se sacaron objetos para llevárselos al Instituto Nacional para hacer clases de química, clases de física, y ahí salían cosas de las que probablemente algunas veces quedó registro, como el caso que les presento aquí, y otras no debe haber quedado nada. También que en 1850 se estaba reparando el techo en febrero, no esperaban lluvias y llovió, la clásica lluvia del verano que también se les debe haber olvidado y se mojó todo, se mojó la biblioteca, se mojaron los objetos y ahí como conservadora restauradora me sale y dije, obvio, claro que se perdieron todas las cosas, los animales taxidermizados no pueden ser más sensibles a los cambios de temperatura y humedad relativa, o sea, ¿para qué hablar si se llovieron los pajaritos empajados, ¿no es cierto?, que no se secaron a tiempo? Tiene que haber sido el Festival del Hongo, debe haber quedado un desastre. Pero al parecer el mayor problema de todos los que hubo es que hubo un ataque de polillas. Una polilla es hasta el día de hoy un problema. Se combaten en el Museo Nacional de Historia Natural actual. Cuando yo llegué a hacer proyectos ahí, tenían paradiclorobenceno, que es tóxico y cancerígeno, por sacos. Lo primero que hicimos fue sacar esa cosa tóxica y reemplazarla por otros productos más amigables. Em, pero al parecer el naftaleno, que era un producto que sí existía en la época, no debe haber sido fácil de conseguir en Chile. Pasó un, entre que Bustillos dijo una vez que estaban quedando graves problemas con la polilla, pasó un año hasta que le dijeron, ya, tome cartas en el asunto y haga algo para resolverlo. Ustedes se pueden imaginar en un año cuántos huevos puso una polilla, cuántas larvas se alimentaron de las colecciones. Bueno, sin lugar a dudas, una pérdida importante fue eso. Y como conclusión, podríamos decir que eh, muestras de todos los reinos de la naturaleza hubo. Además, hubo curiosidades, monstruosidades muy habituales, por cierto, a inicios del siglo XIX. Después fue pasando de moda. Ya cuando llegó Filippi, ya no eran tan, no causaban tanta sensación. Entonces, claro, a él le parecieron pésimos, le pareció que no era adecuado para un museo de historia natural. Además, creció por los privilegios exclusivos, creció con las ferias nacionales, fueron regaladas pinturas, aparte de las pinturas que le mostré, la misma pintura de Gay, después cuando murió Francisco García Huidobro se mandó a hacer una pintura de él, cuando murió Andrés de Gorbea también se mandó a hacer una pintura de él, todas esas pinturas llegaban a parar al museo. Habían objetos arqueológicos, habían objetos antropológicos, habían piezas histórico-patrimoniales como las que le mencioné y otras más. Y entonces podemos pensar que todo este repertorio reunido en un solo espacio simbolizaba lo que realmente era Chile en ese momento, una nueva nación, pero en un sentido diferente al que explica Anderson, que este territorio que describe él, delimitado, soberano, ¿no es cierto?, sino más parecido a la descripción que hace Akim y Podgorny, que es más pedestre, que es que los museos propuestos en la etapa revolucionaria americana consistían en centros de recopilación de datos e información sobre la naturaleza local para su explotación y para el comercio, pero además un reflejo de la propia identidad, porque como vemos, claro, el inicio, el punto de partida era esta explotación con fines comerciales, pero se fue enriqueciendo con otro tipo de objetos. Podemos entonces reconstruir que los devenires y circunstancias de los objetos que estuvieron en el museo también se perdieron en el Museo Nacional, acusan finalmente esta condición de colateralidad con la que la institución nació y que a pesar de todo improvisadamente salió adelante. Por último, no se debe pasar por alto que la documentación encontrada es solo una muestra de lo que ha llegado a nuestros días. El mandato estatal que dispone reunir, conservar los archivos de los departamentos de Estado y todos sus documentos manuscritos relativos a la historia nacional y entender a su ordenador y aprovechamiento fue promulgada el año 1927. Es decir, lo que nosotros logramos encontrar cuando hacemos investigación, la verdad es que es una suerte enorme porque hoy, 2024, seguimos sin ley de archivos. 1927 fue una primera aproximación, pero la verdad no es una ley de archivos. Hoy no la tenemos. Entonces estamos siempre jugando con el azar. Lo que se salvó es lo que podemos llegar a tener, con lo que nos podemos informar y lo que no, ahí queda en el limbo.
Y eso sería. Muchas gracias. Bien, bien, muchas gracias, Andrea. Vamos a pasar a la discusión. Siempre tenemos un espacio para poder hacer preguntas. También hay un par de cosas que a mí yo quiero destacar, que este espacio interregno que tú dices, ¿no? Entre 1842 y 1853, según yo lo veo, deja muy claro algo que no tiene que ver solamente con ese periodo, sino que tiene que ver con el museo en sí mismo, que es su multidimensionalidad. O sea, el museo hasta hoy día son muchas cosas, pero cuando nosotros empezamos a hacer los trabajos, yo que soy más viejito me acuerdo que empecé, y otros más, digamos, antes que yo, y habían dos criterios claros a partir de los cuales mirábamos los museos. Uno era a partir de las grandes figuras, o sea, Claudio Gay, Claude, ¿no es cierto?, o Rudolfo Filippi, etcétera, y a partir de su vinculación como una parte de la identidad o de la construcción de la nación. Eso afortunadamente, eso ya ha ido, digamos, eh, Diversificando, diría yo. diversificando y así superando, pues suena feo esta visión un poquito así, por eso traté de no decirlo, pero diversificando. Y tú misma, ¿no es cierto?, por el trabajo de Daniela, de las dos Daniela, Daniela Serra y Daniela Silva, que no está haciendo un doctorado ahora en Berlín sobre estos temas, que Ah, te puedo poner en contacto con ella, sobre todo que ella trabaja el tema de la venta de objetos, el tráfico de objetos. qué Ese es su interesante. gran tema. Eh, pero, es decir, lo que yo quiero destacar es que no porque tú trabajes ese interregno significa que dejemos de mirar la multidimensionalidad de los museos. Porque esta mezcla entre gabinete de curiosidad, Wunderkammer, como dicen cierto los alemanes, esta es una suerte de repositorio histórico natural del país, digamos, o custodio de algo está presente hasta hoy día, ¿no es cierto? Bajo el nombre de patrimonio, bajo el nombre de otras cosas, de alguna manera tiene que ver con eso. Y también tiene que ver con la idea de que el museo es un sitio de exhibición, es decir, tiene que generar atracción en aquellas personas que vayan al museo. Eh, es un sitio de educación también al mismo tiempo. Entonces, mirar solamente la parte científica de los objetos naturales tiene que tener conciencia que es una parte nada más. ¿Mm? Ahora, Absolutamente. Quisiera sí, sí, interrumpirte por un favor. poquito, que lo que es súper interesante es que el tema educación, por ejemplo, yo hoy día les mostré así, esto es un segmento de un subtítulo de la tesis, o sea, es solo un trocito, pero el tema educación que yo pensé ilusamente que era una cosa así como fuerte en este periodo es bastante, o sea, no es que no haya existido, pero no era trascendente porque de hecho el museo se abría un día a la semana y un par de Mm, horas. Entonces, de hecho, como mi tema frustrado, el que no pude desarrollar, que cuando yo pensé en lo que iba a investigar y no me resultó, era investigar sobre los públicos. ¿Quién visitaba el museo? Y no hay nada, es atroz, no. O sea, existen cosas como tangenciales, pero no existía un libro donde anotaran quién entraba, a qué hora entraban, cuántas personas entraban apenas, o sea, los que iban el jueves nomás. Además quedaba en un segundo piso, era una pura sala y una chiquitita al lado donde pusieron después las banderas. Em, la parte educativa quedó bastante relegada, por lo menos en este periodo. Que el museo sea educativo, sí, pero también es como riesgoso mirar el siglo XIX como todo un siglo y como los museos en todo un periodo, como si los museos no sufrieran alteraciones y no, o transformaciones en el tiempo. claro, pero entonces es interesante mirar tomar esta perspectiva y no darle una sola dimensión al museo. Y creo que ya estamos en una etapa de trabajo en la cual tenemos súper claro que eso es así. Y entonces partimos de ese supuesto, que se puede discutir, por supuesto, pero es algo importante. Y hay dos estrategias que nosotros hemos seguido, que tú lo has relatado por los trabajos que ha hecho otros colegas de aquí en el extranjero, que tienen que ver con mirar el funcionamiento burocrático, como dice Irina Podgorny, ¿no es cierto? El funcionamiento burocrático. Eso nos pasa con todas las instituciones
Yo trabajo ahora sobre instituciones de tipo de las ciencias, digamos, de tipo astronómica y también funcionan de esa forma. Hay que mirar esa lógica burocrática y uno pierde esa perspectiva. Y lo otro que nosotros hemos estado haciendo, que ha sido el camino que por lo menos yo seguí cuando estuve en esos temas, tenía que ver con seguir la pista a los objetos, es decir, seguir los objetos la pista, dónde llegan, cómo llegan, digamos, perdón, dónde después salen, y ahí donde está el trabajo que está haciendo Daniela Silva, que te voy a poner en contacto con ella, sobre, por ejemplo, lo que llamamos el tráfico de objetos, la venta a través de los grandes coleccionistas que sacan cosas de un lugar y lo venden después en los grandes centros de distribución en Inglaterra o en otras partes, o los propios coleccionistas que en Valparaíso vendían, ¿no es cierto?, esto en el siglo XIX. Esa parte también es bien interesante. Ah, sí, ¿Conoces a no, Ballester? Eh, sí, 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 lo él es conocía el nombre. arqueólogo. Justo la primera semana de diciembre, ahora, hace 2 semanas atrás, fue el Congreso 23 de Arqueología y ahí participamos en un simposio justamente hablando sobre las colecciones y el coleccionismo. Estuvo súper interesante. Claro, entonces eso ha sido muy claro con tu presentación, es decir, mirar esta multidimensionalidad, perdón, de esta forma se ve el espacio más complejo en el cual se mueven estos, lo que llamamos museo. Museo es una palabra que hay que pensar que es una excusa, por así decirlo. Es una excusa para entrar en un espacio, porque no remite ni siquiera a un espacio físico. Una de las cosas que nosotros usamos fue, por ejemplo, seguir la pista a un objeto cuando se casa, cuando llega al museo, después cuando adquiere una categoría de dibujo o de dimensión zoométrica, digamos, de descripción del propio objeto, que ya ni siquiera es un objeto que está en los gabinetes, sino que está a nivel de las revistas, en la descripción que se hace del objeto en una revista de, qué sé yo, de zoología, por ejemplo. Es una de las cosas que hemos, que hemos hecho. Y yo te quería preguntar, eh, en base a lo que tú presentaste, si tu objetivo del trabajo es mostrar esta multidimensionalidad de los museos, eh, o más bien decir que durante el periodo este interregno que tú trabajas, en realidad realmente no hubo un museo, y más bien museo tendremos que pensarlo a partir de otra época. Me parece que no tanto, pero ¿cuál es tu perspectiva al respecto? No, lo que yo en este capítulo abordo, que como expliqué es bastante más largo que lo que les mostré hoy día, es cómo el museo que nació como de un gabinete de historia natural, en realidad se fue transformando en un museo nacional en el sentido de que su colección varió, se volvió más heterogénea y se volvió más una representación, una multirepresentación del territorio nacional en que conversaban dentro de la vitrina muestras minerales con pinturas, con mandíbulas de tiburón, con insectos, con todo lo que pudiese ser representativo de la nación. Indistintamente hubiese nacido inicialmente con un objetivo de explotación comercial. O sea, Ok, como sí. metamorfosis, podríamos decir. O sea, pero igual la nación sigue siendo un factor importante para tu trabajo, como una referencia. O sea, sí Eh, en el sentido de que es representación, pero no desde, como lo dije al final, no desde el punto de vista, como dice Anderson, ¿no es cierto?, de esta cosa como de la nación eh, imaginada, algo así. de esta mirada, ¿no es cierto?, de la élite dirigente hacia abajo, sino una cosa bastante más eh, para todos lados, con multiplicidad de actores, con distintos intereses, porque o sea, si yo soy una persona, un minero o un inversionista en minas, a lo mejor voy a ir al museo a buscar información respecto de las minas y voy a pedir quizá las muestras para hacer análisis, si tiene suficiente o no tiene suficiente plata para ver si vale la pena o no vale la pena invertir. Y también, como dice Filippi, que las puras señoras ociosas iban a ver a los fetos dobles y esas cosas porque eran las únicas a las que les interesaba, como una cosa morbosa, ¿no es cierto? Eh,
es interesante para todos y cada uno lo ve de distinta manera. Es esa multimirada y esa heterogeneidad la que me interesa abordar. Ok, gracias. Bueno, ahora no sé si habrán más personas que No quieran tengo idea, veo solo tres, a Silvia y presentar a ti. algo. O sea, habemos más en el ahora, pero no sé si alguien quiera preguntar dar un comentario. O yo solo quiero decir una cosita antes que se me olvidó Sí. que le iba a un agradecimiento, pero profundo, profundo, que le iba a decir al principio y se me pasó a mi colega Guillermo Castillo del Museo Nacional de Historia Natural, que fue mi partner en esta búsqueda, porque yo encontraba las noticias, decía, Guillermo, mira, encontré esto. Y Guillermo iba y lo buscaba en el museo y me decía, aquí está, el objeto existe. Y eso fue maravilloso. Bueno, eso tiene que ver con la burocracia también. Es re importante. Nosotros hemos pasado etapas en las cuales hemos empezado a estudiar el Museo de Historia Natural y fue muy complejo, fue imposible. A otra etapa en la cual hubo un cambio, en el que hubo una apertura. Creo que ahora las circunstancias están mucho mejores que hace unos años, fue más complejo. Así que eso también es parte del juego como lo vamos haciendo. No sé si alguien más tiene alguna cosa que agregar. La Cecilia, por favor. Muchas gracias, Andrea. Más como dijiste, como conversación para esta época del año estuvo súper bueno porque escuchar así como con un poco de anécdota lo que contabas ahora muy agradecida en esta época. Bueno, y yo no soy de esta área, no es para nada mi tema, pero por supuesto imposible no hacer mil conexiones con el libro de Daniela Serra que he leído y que fui también a los lanzamientos. Y con esto que te decía Carlos, quisiera pedirte tu reflexión respecto de este rol de los científicos, aunque no fueran naturalistas, eran todos hombres ilustrados, ¿verdad? en, eh, en esta selección que ellos hacen de estos elementos identitarios de alguna manera, porque son representativos de la naturaleza, de la geografía. Entonces, ¿alguna reflexión tuya respecto a el rol de este tipo de conocimiento, un conocimiento erudito, podríamos decir, para representar al país, para buscar cómo mostrarlo como identidad? Si en las mismas visitas, estas señoras ociosas, ¿es eso algo como de élite? Después aparece lo que decía Daniela cuando ella descubrió este contrato que tenía. eh, Guy, que seguía ay, siendo, que que seguía claro, trabajando para el museo, sí. que era gente doble y que y mandaba para allá los mejores ejemplares, ¿no es cierto? Y él escribió mucho, o sea, logró su reconocimiento científico por muchos de los materiales, de los especímenes y todo eso que logró escribir en el lenguaje de descubrimiento científico, ¿verdad? Entonces, algo sobre esto, ¿qué concluyes tú de esta construcción, diría yo, identitaria por parte de esta élite intelectual? ¿Qué podemos aprender de eso y en su relación con Chile, Europa, etcétera? Bueno, como lo comenté, fue súper importante o interesante para mí descubrir que bueno, uno está lleno de prejuicios, ¿no es cierto? Yo de alguna manera también tuve que como sacudirme a mí mis propios prejuicios, que también llegué hasta cuando empezaba a encontrar estas cosas, también era un poquito como Filipe, así como, porque esto no es historia natural, esto no corresponde aquí y como decir, pero ¿qué importa? Em, y de estos otros personajes, de estos eruditos, lo que yo creo que hizo la gran diferencia entre Guy y Filippi, no sé si te estoy captando bien la pregunta, es que efectivamente eran hombres de ciencia, efectivamente eran la élite intelectual del momento, pero al no ser conocedores del área específica de ciencias naturales, el gran problema o la gran falencia de este paréntesis que hubo entre Gay y Filippi es que no hubo publicación científica. Hubo todo lo demás. Siguió el intercambio, siguieron incrementándose las colecciones, todo lo otro hubo. Abría al público una vez por semana, pero se abría al público.
había personal para aseo, se seguía cazando, de hecho los inventarios se ve que hay una escopeta, o sea, y se le pagaba además a Bernardino Cortés para que él cazara y empajara. O sea, todo eso se siguió haciendo, o sea, así como vieron durante el periodo de Gay que se hacía, todo eso continuó. Lo que no continuó y lo que hizo Filippi, que fue el gran y radical cambio, es que hubo publicación, hubo investigación a partir de las colecciones. Y eso en este periodo no hay nada, o nada que yo haya encontrado. Por eso cerré con el tema de que recién en 1927 aparece una o sea, una ley, pero que no es una ley de archivo, porque eh, capaz que haya habido y no tenemos idea. Entonces, hasta el momento puedo decir que no hay publicación. Esa ha sido como la gran diferencia. Gracias. No sé si Felipe Vilo tiene algún comentario, Otro conocido por correo electrónico. conocedor del tema además, y Sí. está haciendo un doctorado, de hecho, en Sí, sí, temas ahora en estuvimos este en momento. contacto, por eso digo que nos conocimos por correo electrónico. Bueno, primero que nada, gracias Andrea por tu presentación y por fin verte un poco más en persona y no tanto por correo electrónico. Por fin tenemos cara hasta cierto punto y eso es bueno. Sí, yo tenía varias consultas porque tu trabajo es súper interesante porque algo de lo que yo sé muy poco, curiosamente, porque yo analizo el periodo posterior, como tú bien conoces. Y estaba tratando de hacer algunas consultas sobre esto y es, por ejemplo, durante el periodo cuando ya está Filippi y hay una suerte de estandarización de reportes anuales al museo. ¿Qué ocurre en el periodo que tú estudias? ¿Cómo se reporta al museo? ¿Hay algo, algo así llamado reporte anual o no? Y si lo hay, ¿a quién se le comunica? ¿O hay algo parecido a eso? Esa es No como que una yo gran haya pregunta. encontrado. No, yo no he Ya. encontrado ningún Mm, reporte anual. De hecho, si ustedes se fijaron en la presentación, mm, son, todo esto las fotos son súper ordinarias, lo siento, en general yo hago presentaciones que es un poco más bonitas, pero estas fotos fueron las que tomé, las que tomaba yo en el archivo para poder leer el documento. Nunca pensé que las iba a ocupar después y hay unas que son incluso fotos con el celular del lector de microficha. O sea, no puede ser más low-tech. Em, pero eran, claro, publicaciones como una está en el Progreso, otra está en los Anales, otra está en el Araucano. No, no había ningún tipo de sistematización. Y de hecho, insisto, esa parte burocrática, como lo mencioné, la documentación, el decir esto llegó, llegó tal día, lo trajo tal persona, a lo mejor sí hubo, pero hasta ahora no ha sido habido. No mm. lo he encontrado yo, no lo encontró Daniela. Supongo que Carlos en algún momento también habrá buscado en su búsqueda de colecciones. No he encontrado nada similar. Lo más parecido es recién el inventario este de García Huidobro y después el de Germain, que lo hace el año 53, que cuando lo contrataron fue como la primera tarea es hago un inventario. Y ese fue su inventario. Y ese documento afortunadamente está en el museo porque hasta el momento no lo he visto en ninguna publicación. Y lo que hice yo, que después espero que mi tesis quede en alguna parte, están en los apéndices, están transcritos todos los inventarios para no tener que buscarlos, sino tener que quebrarse la cabeza porque tienen una caligrafía que no es tan fácil de leer. Sí, y lo otro que me estaba preguntándome era, tú hablas mucho de la colateralidad, que yo creo que es un gran concepto. Y bajo ese alero yo estaba pensando en 1842, tu fecha de inicio, que es también justo cuando parte de la Universidad de Chile. Sí, Entonces es como un gran momento. ¿Qué colateralidad más grande que la Universidad de Chile en relación al museo? Pensaba yo. ¿Y cómo ves tú la Universidad de Chile en sus inicios en este diálogo con el museo? Bueno, ese es otro capítulo. En Mm, el capítulo 3 de la tesis abordo justamente esa relación del museo universitario. Y yo creo que en el momento la élite directiva, ¿no es cierto?, tiene que haber pensado dónde mejor va a estar el museo que al alero de la universidad. O sea, donde está la creme de la creme de lo mejor de la ciencia, o sea, tiene que estar al alero de la universidad. Pero lo que prometía no pasó. No, no hubo ese despegue, no hubo desarrollo al estar al alero de la universidad.
Y mi conclusión es que no hubo porque siempre sus directores tenían otro trabajo. Era el decano de la Facultad de Matemática y Física y además director del museo. Ujú, O incluso el mismo Guy. El Guy tenía una tremenda empresa que cumplir, que lo tenía siempre en terreno y además tenía que hacer un gabinete. Nunca fue el trabajo principal de nadie, hasta que llegó Germain y después Filippi, que ahí sí fue su trabajo principal. Pero ujú, antes de eso siempre fue el trabajo secundario. Y yo creo que ese fue el gran problema que no permitió ese despegue del museo. ujú. Interesante, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti. Ese tema de la universidad es un tema que también debemos, que bueno que está incluido en tu trabajo, debemos darle más de una vuelta y no olvidar que la universidad era Universidad Nacional, así se llamó durante un tiempo, Sí, la Universidad Nacional. Después cambió de nombre, entre comillas, digamos, una universidad que no tiene el nombre de una ciudad a todo esto. Y tiene ese sentido de la representación, en el sentido de que son como cargos honoríficos. Creo que hasta hoy día estamos grabando, yo trabajo en la Universidad de Chile, es como muy colonial, hasta como que hoy día son como que el decano o personajes, digamos, cercanos, quien sea, tienen ese sentido de cuando ellos hablan, y nos pasa, lo hemos visto con la representación estudiantil también, no está hablando la Universidad de Chile, está hablando el país. Esa cosa como todavía, aunque ya funciona de una manera muy lejana a la realidad, pero bueno, pero entonces lo que ocurría en la Universidad de Chile era lo que estaba ocurriendo en el país, por eso ella administra la educación, administra la ciencia y bueno, y todavía tenemos un poco ese sesgo, o digamos, esa identidad, por así decirlo, en la Universidad de Chile funciona o no funciona, pero hay que mirarlo también de esa manera. O sea, no pensar, claro, los actores no podían hacer lo que no podían hacer, pero lo hacían en la medida en que ellos tenían que representar a la nación en la universidad y por lo tanto ser director al mismo tiempo de un museo, tener otro tipo de elementos. Eso es bien interesante y aparece un poco en la antigua, ya muchos años la tesis sobre la Universidad de Chile de Sol Serrano, pero aparece algo ahí, pero todavía en la discusión con Sol Serrano estaba imbuida por la discusión sobre el tema de la nación. Y hemos superado ya hoy sí que lo digo claramente, hemos superado esta idea de la nación de fines del siglo pasado, principios de este, digamos, digamos, lo miramos de una manera un poco más compleja ahora, no simplemente como la imaginación o la representación, y tal vez hay que darle un par de vueltas porque nos aparece en el caso del observatorio astronómico también. Hasta hoy día, digamos, con la astronomía en Chile, y aparece el caso en el tema de generación de energía, por ejemplo, hoy día, energía verde, en fin, también aparece la Universidad de Chile con esa misma perspectiva. Y bueno, hay que darle una vuelta a eso. Bien, no sé si Cristian o alguien más tiene alguna pregunta como para ir cerrando. Sí, yo quería consultar algo cortito. Bueno, primero, Andrea, darte las gracias, la exposición hermosa. Me encanta gracias. me encantan las imágenes así como antiguas, letras con caligrafías distintas. Todo. Muy bonito. Oye, te iba a preguntar el tema de lo público que tú mencionabas, que era como una cuestión que tú querías investigar y al final no pudiste. No, eh, ¿Es un asunto insalvable así o...? no, yo creo que se puede. Lo que pasa es que pensé que iba a ser un poco más fácil encontrar fuentes y he encontrado muy poco. Muy poco que no daba como para hacer un capítulo y además era como el cuarto capítulo y dije, no me da, o sea, estamos todo Mm. el año trabajando con tres capítulos, un cuarto, dije, ok, quedará para una investigación futura, está difícil, no yo creo que se puede hacer algo, pero, pero no, no por ejemplo como lo que resultó con las colecciones, que encontré mucho, o sea, de hecho es un capítulo que tiene 80 páginas. Eh, por eso digo que mostré un poquitito, mostré una parte de un subcapítulo del capítulo de las colecciones. Entonces, no, el tema del público no encontré suficiente material como para alcanzar a desarrollarlo. Me encantaría hacerlo, ¿ah? Me encantaría en un momento poder seguir porque creo que es súper relevante. Están como yo trabajo, yo soy una trabajadora de museo, o sea, así me identifico. Entonces, para mí es importante. Soy museóloga, yo hago exposiciones también. Entonces, para mí el público es relevante en sí mismo. Y de hecho, la actual definición de museo, que tiene apenas 3 años, si es que no dos, del ICOM,
El museo es el eje central o sea, perdón, el público es el eje central del museo, cosa que no era en el siglo XIX. Pero actualmente, siglo XXI, el museo se estructura en torno al público. Entonces, es súper interesante ese juego, esa vinculación que se podría hacer con el no público y con el público actual, pero me falta fuente. Bueno, Ese gran ojalá que desafío llegue ese momento. perdón. Sí, es el No, gran dale, no. desafío de esta investigación. Hay dos grandes desafíos que tenemos que no hemos podido abordar bien. Uno son los públicos y uno el papel de las mujeres, que tampoco lo vemos porque vemos solamente varones. Y nosotros el libro de Historia de la Ciencia y la Tecnología de Chile, que se publicó en 4 tomos, que según saben ustedes de la editorial universitaria, dedicamos una parte a los públicos de la ciencia. A mí ya lo tienen. Todos lo tienen por ahí. Sí, yo tengo el primer tomo. Sí, ahí se discute un poco. Y el otro gran desafío es saber de dónde vienen las colecciones, es decir, quiénes son los cazadores. Tenemos los nombres, ya Andrea lo comentaba, pero qué papel relevante que juegan aquellas personas que están en el terreno cazando, trayendo objetos o vendiendo objetos. Esa parte tampoco la conocemos porque, y ahí es donde está la gente común y corriente, digamos, que son los que no son estos personajes que están en su gabinete, digamos, son los que están afuera. También es un gran desafío y las fuentes documentales que usamos nosotros, los historiadores lo sabemos muy bien, tiene un sesgo claro, ¿no es cierto?, hacia un grupo social, es decir, ve más a la clase que escribe y que publica textos, digamos, por tanto, normalmente clase alta para ciertos periodos, y ve más a los hombres. O sea, por eso que la historia está plagada de hombres y de gente de esos grupos. No vemos muy bien al resto, son grandes desafíos. Onas, que no sé si será una especie de nombre o algo así, levantó la palabra. Hola, buenas O, tardes, ¿me escuchan, sí, muy Carlos? bien. Sí. Hola, Danilo Duarte, aquí desde Colombia. Danilo, Sí, perdón. Sí. sí, ¿Puedes contar lo que... Danilo, tú escribiste el artículo que yo usé de la... sí, Sí, Y acaba de sí, terminar, qué pena acaba no de ver tu terminar su cara. tesis. Y acaba de terminar su tesis sobre las exposiciones, a todo esto, en Colombia. La defendió esta semana, fue que yo participé en la defensa. Oh, Esta qué semana buenísimo. fue, ¿no? Sí. interesante. Así Sí, que, por favor. sí, primero que todo, estuvo bien interesante tu presentación. Gracias. Yo me encontré así con varias interrogantes. Me gustó mucho esa noción de colateralidad, porque justamente en el caso de las exposiciones nacionales, en la organización de esas exposiciones no era una responsabilidad exclusiva de todos los comisionados a cargo de su desarrollo. Tenían a cargo otros tipos de labores y desarrollo, convocatoria, selección de objetos y demás. Era apenas un cuarto de todos sus deberes, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera se explica por qué ese proyecto tampoco fue tan, digamos, a tropezones, ¿no? Durante su vida. Entonces, eso me pareció importante porque, en definitiva, había poco persona capacitada o reconocida socialmente como capaz de liderar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, es una dimensión interesante para mi gusto. Hoy en La tu, otra, perdón, es que después se me va a sí, olvidar, quería comentarte que en no sé si un artículo, pero el que más usé sobre las exposiciones nacionales, aparece que uno de los evaluadores de este comité evaluador es el señor Tránsito Cárdenas. Y Tránsito sí, Cárdenas, además, fue el mueblista que hizo los muebles para el Museo Nacional. Entonces, no sé si tú correcto. sabías eso. Sí, claro, yo lo saqué del libro del artículo, o creo que ya tenía la tesis de Daniela Serra, de ahí saqué ese dato. También me encontré con García Huidobro, ¿no? El bibliotecario fue miembro de la primera Sí, comisión de las exposiciones en el 45, creo, 45, porque ahí comienza la cronología en definitiva, claro. ¿no? Bueno, eso, la colateralidad me parece fantástica porque eso da cuenta del poquito capital intelectual que había en Chile como para dedicarse a estas cuestiones culturales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La otra cuestión es que justamente, una pregunta aquí, ¿cómo explicas tú la incorporación de elementos de la ciencia y la técnica al museo, ¿no? Al Museo Nacional, porque como tú bien dices, como premio, quizás premio de consuelo, a los exponentes era su inclusión en el museo, ¿no?
No, si bien no obtienen medalla, pues ahí se van a resguardar a esta institución que no tiene el mote de, 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 de ciencias naturales, ¿no? Sino tiene el título de Museo Nacional a secas. Esa sería la pregunta, ¿cuál sería la interpretación o cómo tú justificarías la inclusión de esos objetos de la ciencia y la tecnología? Y esa es la pregunta. Y como un datito ahí creo que Felipe Vilo hizo esta pregunta, si hubo algún reporte del Museo Nacional anualmente. Yo me encontré con que en los informes que elevaba el Culto de Instrucción Pública, anualmente salía un reporte qué había pasado en el museo en el último año, en tres, cuatro Sí, párrafos, o si no, algunas notas sueltas en el progreso también uno va encontrando algunos datitos sobre el devenir del museo. pero así, Eso. datitos, no un informe así como acabado. De hecho, Mm, hay unos datos que he encontrado así como el museo está mejor que nunca. Fin. sí, No y más sí, información, atroz. sí, y en el reporte del ministerio también, uno o dos párrafos y ya, no, pues no hay un informe así como grueso, concreto, que uno pudiera estrujarlo. Pero bueno, Andrea, me pareció interesante tu intervención y bueno, y esperamos que termine la tesis, ¿no? Para poder leerla también. Sí, ¿No? mañana. Ah, No, si está a punto, estoy calentando el horno, tengo que hacer unos ajustes a la bibliografía y la envío. Pero todavía no me dan fecha de defensa. Se supone que es ahora en enero. Para contestar tu pregunta respecto de la inclusión de objetos tecnológicos o artefactos, lo defino yo, no sé si será mi influencia de la arqueología, los defino como artefactos. eh, y yo creo que están incluidos porque también son representantes de la nación, pero insisto, no en ese sentido como de Anderson, no es cierto, esta cosa así como vertical, sino es una representación de algo que se está produciendo en Chile, porque el tema de cómo sacarle partido económico era fundamental. Si el país tenía que salir de estas apreturas, entonces había que ver cómo hacer que algo, que lo que a cualquiera se le ocurriese pudiese generar fondos. Entonces, en ese sentido, el que hubiesen buenos artesanos y que hubiesen buenos productos artesanales también significa que había mano de obra de excelencia, aunque haya sido escasa, pero existía. Y yo creo que eso también es relevante. Poca, pero hay. Y que por eso fueron a parar al museo, pero como tú mismo lo dices, no era una obligación que fueran al museo. Se podía determinar que ciertas piezas pudiesen ir a parar al museo, no era un hecho y por eso hay pocas además. En los inventarios he logrado ver algunos objetos que parecieran provenir de no los que mostré, otros más, una cadena de palo, unas cajitas tejidas de paja, unos vasos esculpidos en sal, cosas que como que son, que como que llaman la atención y pareciera ser que podrían haber venido de las exposiciones nacionales por el tenor que tienen por la descripción y que son objetos que hasta la fecha no hemos podido encontrar tampoco. Que como digo, mi colega Guillermo, que son mis ojos y mis manos dentro del museo, no ha dado con ello. Lo que no significa tampoco que no estén, porque el museo es tan grande y lleva desde el año 2019 recién poniéndose al día con la documentación más acuciosa, y lo digo porque yo hice uno de los primeros proyectos de gestión de colección en el museo, o sea, yo lo conozco por dentro. Hay todavía quedan muchas cosas por explorar y por organizar. De hecho, cuando consulté sobre el mastodonte, el paleontólogo David Rubilar, nos conocemos también porque trabajé 2 años en paleontología, así que también conozco por dentro, tomé en mis manos al Pelagornis chilensis. El David me dijo, están los datos, está el donante, así que es el mismo mastodonte. Voy a incluir tu fuente, me parece fantástico, no las tenía, pero el objeto no sabemos si está. Puede que esté, puede que esté todavía en las cosas que no se han reordenado, pero no está como,
no sé, pues como las bolitas de resina que sí las encontramos, como la calimba que sí apareció, el mastodonte no sabemos si está. Entonces hay muchas cosas que no sabemos si son, si coinciden, no coinciden. Todavía nos Sí. falta más información. Buscarle Ahí alguna. en el chat copié un parrafito ahí que yo justamente yo me encontré también sobre un candado de reciente invención de José Tomás Rodríguez y que fue premiado además de una medalla para la adquisición por el Museo Nacional y su Ese es el inclusión que en el... creemos ese es el que creemos que pertenece o sea, que el origen es la exposición nacional, pero el documento no dice, porque el inventario que hace Germain dice un candado de madera, no, nada más. Y seguramente esa información no llegó a él. Por eso yo hice alusión al tema de la documentación y la parte burocrática de la documentación. Esa fue otra gran falencia también, y de hecho Filippi se queja y dice, ¿cómo no anotaron? Hubiese sido tan interesante saber quién había donado las piezas. Y cuando él empieza a trabajar en la documentación de la colección, no encontraba tampoco la información. Y eso que habían pasado 11 años nomás. Bien, Claro, el entonces, candado de a- Tomás Rodríguez. ahí aparece, ¿no? Bien, vamos a ir cerrando y vamos a cerrar la grabación. Ahora